Muy bien, muy bien. Buenos días, muchas gracias por acercaros esta mañana al museo y bueno, tengo la suerte y el honor de presentar a Andrés Ritela, que ha venido desde Argentina vía San Sebastián, todo hay que decirlo, y ha hecho un vuelco a San Sebastián en el festival para acercarse a Pamplona a presentar su última película, y también le pedí también a compartir con nosotros un poquito cómo enfocaba su trabajo creativo como documentalista, como director de cine documental. Entonces, la idea es que ahora de una sesión breve, de una media hora, tenemos que más o menos ser puntuales más o menos, y luego haremos un breve parón y a las 12:30 empezará la película en el teatro, y luego de la película habrá un coloquio y acabaremos todos sobre las 2:15 aproximadamente. Y no, entonces ahora tiene, bueno, no le he presentado, pero es Andrés Ritela. Lleva haciendo cine desde los años 90, tiene una trayectoria muy interesante de cine de carácter social, histórico, Monteneros y Prohibido es, ¿no? Y luego tiene un cine ya más personal en la televisión y yo, fotografías, y esto que vais a ver es su último reportaje documental, bueno, desde luego, y luego tiene que presentar otra vez, porque igual viene alguien. Y luego, aparte de eso, tiene faceta también como programador. Fue el fundador del Festival de Cine de Buenos Aires, en Pacific, que es un evento en Latinoamérica. Y también ha colaborado en docencia en Argentina, en Estados Unidos, en Princeton University. O sea, tiene una carrera muy diversa, pero bueno, y sobre todo me venía a hablar como creador. Y bueno, dejo la palabra que si no se va el tiempo. Dale, bueno, gracias. Bueno, gracias por venir, es un placer estar aquí. Yo lo que voy a hacer, hemos apagado las luces para que vean nomás estas imágenes, que son una serie de imágenes que refieren en general a obras específicas, de obras de arte, no solo de cine, que me permiten hablar de algunos temas que me interesan en relación al documental. Y cuando digo documental tenemos que pensar que no es solo el cine, ¿no? No solo el cine o la televisión, que tal vez sea lo que más interesa a la mayoría de ustedes, sino que el documental hoy me parece que es una de las categorías más potentes en cuanto a producción artística contemporánea, ¿no? Ya vamos a ver una serie de ejemplos para que entiendan lo que quiero decir. Y como último punto de la introducción, yo acá no voy a estar hablando de mi obra, ya van a ver la película luego, pero en mi trabajo busco más inspiración en otras artes que en el cine. Es decir, me parece que eso es algo que yo lo suelo repetir a veces, sobre todo ante estudiantes de cine, de que a veces son muy eruditos en la mesa del cine, pero si los corres de esa mesa, por ahí nunca han ido al teatro, rara vez van a un museo, y me parece que eso no es una cuestión de formación para ser mejores ciudadanos, sino simplemente para robar mejor. Creo que robarle el fuego a un artista de otro medio es más productivo para tu propia obra que tratar de robarle el fuego a alguien de tu propio medio, es decir, del cine. Entonces, yo ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con fotografías encontradas. Un día, paseando a la perra con mi hija, encontramos junto a la basura unos bolsos que estaban abiertos y me llamaron la atención porque estaban llenos de fotografías antiguas y cartas y sobres y documentos, y estaban casi todos rotos. Entonces nos llamó mucho la atención y nos pusimos a juntar eso, y la gente pasaba y miraba, como que les dábamos lástima. Pero fue
el comienzo de todo un trabajo que, bueno, ya en algún momento, ahora estoy viendo qué hago con ese material. Pero acá hay un ejemplo que es Gerhard Richter, es un gran artista alemán, básicamente él es un pintor que pinta sus grandes cuadros en óleos, que es un hombre que tendrá 70 y pico de años a esta altura, y él empezó a juntar hace muchos años también fotos encontradas en la calle o quizás compradas en un mercadillo, y las usaba como modelos para pintar. En vez de pintar de la naturaleza, él pensaba que era mejor pintar desde las fotos. Y algunas las hacía con fotos personales de su familia, pero después le empezó a interesar cada vez más este material anónimo. Y de hecho, si ustedes buscan en la web, en la página de Gerhard Richter, Richter, para los que no saben, es R-I-C-H-T-E-R, y Gerhard, bueno, tiene alguna H en el medio. Muestran todas esta serie de fotografías y señalan las que se han convertido en cuadros, y ustedes pueden ver, entonces es un ejercicio interesante. Pero Richter en un momento, después de haber estado coleccionando estas fotos durante más de 10 años, en realidad alguien le propuso, ¿por qué no las muestras? Sería interesante. Entonces él empezó a armar estos paneles, así, esto es un panel, es más grande de lo que es en realidad será una cosa así, y así empezó seleccionó, hizo, no sé, creo que la primera muestra fueron 30 paneles, como este, todos de fotografías encontradas, y después siguió, esto fue en 1972, y hasta el día de hoy sigue armando paneles y mostrándolos en distintas combinaciones, y este proyecto se llamó Atlas, y para mucha gente se ha convertido quizás en la obra mayor de Gerhard Richter. Creo que hoy es más conocido Richter por esta obra, Atlas, y sus distintas formas de mostrarla, que a veces por sus pinturas. Es una paradoja. Entonces, ahí hay una lección, digamos, para mí, quizás para ustedes, de cómo cuando uno empieza a usar el material que tenía un sentido, una finalidad, que era usar de modelo para pintar, de pronto eso empieza a convertirse en otra cosa, empieza a cobrar una entidad en sí mismo. Y esto es también, tiene un carácter como de los apuntes de trabajo. Y esto es algo que yo también aprendí, a incorporar los apuntes de trabajo como parte de la obra, o quizás a veces los apuntes son la obra y a veces son más interesantes que la obra en sí misma. Un ejemplo que tiene que ver con lo de Riccardo Piglia, que vamos a ver luego, es también hay escritores que han escrito diarios como forma de acumular material que les pueda servir eventualmente para una novela, o ya a veces pierden el sentido de por qué lo hacen, y luego ese material, esos diarios, esos cuadernos se convierten en una obra a veces más importante que las novelas o los libros de poemas. Realmente es el caso de varios escritores, quizás lo sea de Riccardo Piglia. Hay un escritor, bueno, ya vamos a hablar de él, quizás polaco, se llama Witold Gombrowicz, que también su diario yo creo que es su obra maestra. Otro escritor peruano, Ribeiro, que también su diario es su obra maestra. De Franz Kafka, yo creo que se podría decir que el diario es su obra maestra. Esto es una imagen de una película española que se llama en inglés A Story for the Maudlins.
una historia para los Modlin, de Sergio Oxman, que es un director brasilero, que ellos encontraron en un volquete, no sé cómo lo dicen aquí, de la basura, estaban vaciando una casa y encontraron todo esto, estas fotos, un poco como me pasó a mí, pero más material todavía, había tapes, había documentos, fotos, y con esto hicieron una película, que es un mediometraje, que se los recomiendo, que lo busquen, se llama Story for the Modlins, de Sergio Oxman, que también nos habla de que los tesoros están en la basura, ¿no? Y a partir de estos elementos, ellos construyen una historia que no en vano se llama A Story for the Modlins, que es una fábula, que inventa de alguna manera la vida de estos personajes. De hecho, viendo la película no nos queda claro cuánto hay de inventado y cuánto hay de real. Esto es Robert Flaherty, es considerado el padre del cine documental, es un norteamericano que hizo una película que fue considerado el primer largometraje documental de la historia. Yo creo que habrá sido, no sé, 1914, 1917, algo así. Que se llama Nanook el Esquimal. Entonces fue a filmar a Alaska y hizo un retrato documental de lo que hoy llamamos un inuit. En esa época se llamaba esquimal. Y lo gracioso de esto es que está ahí con un rollo de film de nitrato, que es extremadamente inflamable, fumando con el cigarrillo. Esto es peligrosísimo, es más, estaría preso este señor. Yo una vez intenté proyectar un film viejo de nitrato en un cine en Buenos Aires y no me dejaron entrar siquiera al edificio. Y lo que le pasó a Flaherty es que logró, él no era cineasta, sino una especie de aventurero, y logró convencer a un vendedor de pieles, un peletero, de que sería como una especie de publicidad encubierta, hacer un pequeño documental sobre los esquimales en Alaska y cómo ellos se abrigaban con pieles, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente el peletero le pagó el viaje, filmó, sin saber muy bien qué era hacer una película, y volvió, y mientras estaba editando y fumando, ¿qué pasó? Se le quemó todo el material. Después de haber estado 2 años yendo, hizo varios viajes. Bueno, luego volvió a convencer al peletero y creo que tuvo que conseguir más dinero en otro lugar y volvió finalmente y pudo filmar Nanook el Esquimal. Lo interesante de esto es que yo no sé si se le cayó la ceniza o si la tiró, porque sospecho que el material que él había filmado no servía para nada. Y entonces inventó esto para poder volver, y ya sabiendo lo que tenía que filmar. Entonces, por ejemplo, Nanook, que es el personaje, el protagonista de la película, había sido el guía que lo ayudó en la filmación, en esa primera filmación. Y él decidió, como ya tenía confianza con él, convertirlo a Nanook en el personaje de la película, cosa que antes ni aparecía en la película, Nanook. Y luego inventó toda una serie de cosas, como por ejemplo, hay una escena muy famosa donde Nanook va a cazar a un lobo marino, ¿no? Entonces lo caza con un arpón y después, bueno, tiene que tironearlo y dar una escena espectacular. Y Nanook decía, pero ¿por qué no lo cazamos con rifles como hacemos siempre? Dice, no, pero
yo quiero hacer como lo hacían sus ancestros, y claro, pero los ancestros se murieron de hambre. Pero bueno, es una película, lo importante es la película. Entonces hay una frase que ahora no me la acuerdo bien, que es en el idioma inuit, que siempre Nanook decía, sí, primero la película, primero, como diciendo, lo importante es lograr la película. Y hay otra escena famosa que es, están en el iglú, Nanook con sus dos mujeres, porque era para mostrar que los esquimales eran, ¿cómo se dice?, polígamos. Y en realidad, una de las mujeres supuestas de Nanook era la novia de Flaherty, que estaba ahí. Bueno, y lo más gracioso es que el iglú, cuando filmaron adentro del iglú era muy oscuro. Y en esa época no había las películas como hay ahora o la sensibilidad de las cámaras. Entonces, construyeron un medio iglú. O sea, solamente la mitad para que entrara la luz y pudieran filmar esa escena, ellos supuestamente en la cama. Entonces, ¿todo esto para qué? Para decir, por un lado, no deja de ser un documento sobre lo que fue en algún momento la vida de los esquimales en Alaska. A la vez hay mucho de ficción, de recreación, bueno, estas manipulaciones de las que hablamos. Entonces, la conclusión para mí es que en el documental siempre hay manipulación, porque siempre se elige un plano, se edita, se corta con otro. Ahí ya eso no sucedió necesariamente al mismo lugar. Yo estoy hablando, me filmo a mí, o ahora me están filmando, y luego se hace un corte y vemos este simpático muchacho que se encuentra aquí y lo vemos sonriendo, ¿no? Y es un momento que se filmó en otro momento, no sonrió a este chiste, sino uno que hice después, que voy a hacer después. Pero ahí hay una manipulación en el lenguaje, eso no sucedió, no fue real, no se filmó a dos cámaras, fue algo que se construyó. ¿Pero por qué? Para reconstruir algo que efectivamente había pasado, o algo análogo a lo que había pasado. Entonces la ética del documentalista, y en eso yo creo que Flaherty era fiel a ella, es ser fiel a lo que uno observó. Y hay todo un circuito de confianza que existe en el documental que tiene que ver con la confianza que establece el sujeto, es decir, Nanook, el esquimal, con Robert Flaherty, el cineasta, el documentalista, y a su vez Robert Flaherty, el cineasta, con nosotros, el público. Entonces es una especie de cadena de confianza, nosotros confiamos. Quizás hoy somos más conscientes del tipo de manipulación implícita en el lenguaje cinematográfico, pero hay una confianza de que no nos están vendiendo del todo gato por liebre. Toleramos algunas mentirillas en aras de una verdad mayor. Vamos a ir un poquito rápido porque creo que estamos... Yo creo que esto lo voy a saltear. Esto es Corot, es uno de los impresionistas que salió al campo, digamos, a pintar en el siglo XIX, que de alguna manera son los primeros documentalistas, si bien, bueno, la pintura no es considerada algo como documental. Y esto es un autorretrato de Corot con su mecenas, en una escena muy, bueno, que se podría hablar mucho de esta escena, pero siempre hay una relación con el mecenas, el fondo, el subsidio, el productor. Entonces fíjense cómo Corot ahí con el de la barba a la derecha, que tiene como todo su kit de pintor medio autosuficiente y con su barba así, su actitud casi agresiva, de orgullo, tiene su propio palo, está haciendo su propio camino, pero tiene que dialogar con su mecenas, ¿no? Esto, se podría hablar mucho más de esto, pero se los planteo como algo para pensar que parte del proceso documental, siempre implica esta relación, algo de esta relación.
Esto es una serie de contactos, esto no sé si ustedes saben algo de fotografía, es lo que se hacía antes cuando se sacaba un rollo de 35 milímetros de fotos, se revelaba y luego se imprimían estos contactos que son todas las fotos del rollo, lo cual en miniatura, ¿no? Esto es una hojita así. Y esto, el fotógrafo luego miraba esta hoja con lupa y las fotos que le interesaban las marcaba. Entonces aquí, acá se ve que hay alguna especie de código, algunas están marcadas en rojo y otras en azul. Esto pertenece a la serie Los Americanos, The Americans, de Robert Frank, que fue uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, que de alguna manera cambió la fotografía documental al introducir un poco la mirada subjetiva. Es decir, él hizo un recorrido por todo Estados Unidos en los años 50, era un inmigrante suizo, y iba a lo que se llamaba la América profunda, es decir, los pequeños pueblitos de las provincias, donde de pronto nunca habían visto a un suizo, y entraba en bares o en lugares donde no sería en esa época tan fácil sacar fotos, entonces a veces sacaba fotos un poco escondidas o medio rápido, entonces fue el primer fotógrafo que empezó a sacar fotos que muchas veces estaban como movidas o con el foco no perfecto o algún tipo de desperfecto técnico que él incorporó como parte del lenguaje y es lo que le da a su vez mayor verosimilitud, es decir, se aleja por completo de la foto posada, del retrato posado. Hay algo también incómodo de espía, de un tipo que no ha sido invitado a la fiesta, que genera parte de la atención de esas fotos. Y acá lo que yo por eso quería mostrarles esta hoja de contactos es para recordarles el proceso de edición. Es decir, Robert Frank estuvo durante 2 o 3 años, varios meses, haciendo viajes para sacar estas fotos, sacó cientos, no me acuerdo la verdad la cifra de fotos, para lo que terminó siendo una exposición y luego un libro de, yo creo que son 68 fotos. Entonces, el proceso de selección es gigantesco. Y también dicho sea de paso, ese libro que cambió la historia de la fotografía, que hoy es considerado quizás la mayor obra de fotografía del siglo XX, no consiguió editor. Tuvo que publicarse primero a través de un amigo en Francia, y luego Jacques Kerouac, el famoso escritor beat que escribió On the Road, en el camino, lo descubrió ahí y él dijo, yo te escribo el prólogo, que es un hermosísimo prólogo, y a partir de ahí se pudo publicar en Estados Unidos 4 o 5 años después de que él ya tenía el libro listo. Pero la edición es todo, y el trabajo de edición en el documental, por ejemplo, en una película documental, es lo que más tiempo lleva. Yo a veces digo, la diferencia entre la ficción y documental, se podría decir muy esquemáticamente, es la ficción se escribe antes del rodaje y el documental se escribe después del rodaje. Es decir, uno tiene que escribir esto, los proyectos. Este es el proyecto de Robert Frank de The Americans, que pidió el subsidio para la Fundación Guggenheim. Uno tiene que escribir estas cosas, tiene que describir el proyecto, tiene que ser muy preciso, tiene que tener una investigación previa, pero la verdad en una película o inclusive en un libro documental, como es Los Americanos, es la edición, el verdadero trabajo de escritura en el sentido donde aparece el sentido de lo que uno ha hecho
porque también es un proceso de entender lo que uno ha hecho. A veces uno filma algo o sale a sacar fotos y no entiende lo que ha pasado. Y necesita el tiempo, que a veces es el tiempo de revisar las fotos, el tiempo de estar en la mesa de montaje, tratando de sumar las cosas para entender lo que ha sucedido. Porque realmente eso no hay que subestimar. Uno va con sus ideas previas, se encuentra con la realidad, y la realidad, si uno tiene una mínima sensibilidad documental, tiene que sorprenderte. No puede ser lo que esperabas, pues si es lo que esperabas, no has visto nada. Entonces, hay un proceso largo, que a veces, en caso de mis películas, es más de 1 año, 2 años, de ver el material, encontrarle el sentido y tratar de... Bueno, esto para mostrar que el documental está en todos lados, hasta en el cómic, ¿no? Estos son papeles de trabajo de Art Spiegelman, que hizo también una de las grandes obras del siglo XX, en este caso en el cómic, que se llama Maus, que en el momento parecía imposible, un documental cómic. Ahora es algo bastante más normal. Y encima con animalitos, con ratones, y encima sobre el Holocausto. Bueno. Y esto es un fotograma, ya estamos terminando, ¿no? De una película de lo que para mí es un gran referente del cine que yo hago, que se llama Jonas Mekas. Esto es el subtítulo de quizás su película más conocida, que se llama Walden, y el subtítulo es Diarios, Apuntes y Bocetos. Y para terminar, la historia de Mekas es... La historia de Mekas es que él, en los años 40, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, era lituano, estuvo preso en un campo, no de concentración, sino, digamos, prisioneros de guerra, y luego, al terminar la guerra, él y su hermano estuvieron como 3 o 4 años también dando vueltas en los campos de refugiados que existieron en esa época. Es una realidad hoy un poco olvidada de Europa, que parece que los refugiados siempre son otros, ¿no? Pero durante muchos años hubo millones de personas que vivían en campos de refugiados y ellos fueron de esa partida, hasta que hay un diario publicado de esos años que se llama, creo que es Ningún lugar a donde ir o algo así, de Jonas Mekas, que es fascinante. Y llegó a Estados Unidos, lograron emigrar a Estados Unidos y bueno, consiguieron trabajo en los dos hermanos Mekas en una tienda de fotografía, y casi con los primeros sueldos se compraron juntos una cámara Bolex de 16 milímetros para filmar. Y empezaron a filmar con la idea, dice Mekas, de practicar. Que él quería algún día hacer cine, entonces como practicaba y filmaba cosas, filmaba al principio cosas de la comunidad lituana en el exilio, después otras cosas de sus amigos, siempre estaba practicando, ¿no? Pero a la vez él trabajaba mucho como periodista, como programador, bueno, fue una figura muy importante en la movida cultural de Estados Unidos y Nueva York en particular en los años 60. Y nunca tenía tiempo de hacer su película. El hermano hizo una, el cual lo ayudó y no le salió demasiado bien, hasta que se dio cuenta que todo este material que venía filmando como práctica, por ahí si lo compaginaba y ya empezaba a reflejar algo histórico que había estado pasando. Y así hizo su primer diario, que es un diario compuesto de imágenes tomadas del pasado, de alguna manera, y la actualidad del diario tiene como una doble actualidad. Por un lado es lo que estaba pasando en cada momento, que queda reflejado en las imágenes, y luego está la voz de él,
que comenta algunas de las imágenes de una manera realmente mágica, como si las estuviera viendo junto con nosotros. Entonces eso cobra una actualidad. Si ustedes se ponen a ver una película de mechas ahora mismo, parece que está sucediendo ahora. Y creo que eso es algo también fundamental del efecto documental, ¿no? De que uno está viendo una película y eso está sucediendo ahora. Uno abre el libro Los Americanos y si bien hay una distancia, porque son 60 años, 70 años, tiene tal vitalidad, la vida está ahí y nos hace pensar que está sucediendo ahora. Entonces, hay dos lecciones para mí, y con eso terminaría, de la experiencia de mechas, que es parecido a como habíamos empezado con lo de Gerhard Richter, que algo que uno hace con otro motivo, es decir, juntando fotografías para usarlas como modelo para los cuadros, que era lo importante, y después eso resulta que en sí mismo puede constituir el material de una obra. Lo mismo Jonas Mekas, filmando así a sus amigos, a la comunidad, de eventos, se da cuenta que eso podía ser una película. De hecho empezó a hacer toda una serie de diarios y no hizo otra cosa nunca más. Nunca hizo la película que quería hacer, porque descubrió esto. Y es algo totalmente singular que también tuvo un efecto tremendo de inspiración y cambio en el propio medio cinematográfico. Aunque se tardó en reconocer quizás también que esto, el valor de las películas de mechas, que eso es otro elemento más, ¿no? A veces las cosas más singulares, más hechas por pioneros, tardan un tiempo en ser reconocidas y después parece algo obvio. ¿Cómo no vamos a filmar un diario y luego editarlo? Así que bueno, vamos a terminar aquí. No sé si hay tiempo para unas preguntas, comentarios o... No, lo dejamos luego. Entonces, ya les diré unas 2 o 3 palabras muy breves para introducir la película luego. Y al final podremos tener una conversación sobre algunos de los temas que han surgido aquí o sobre la película. Así que bueno, muchas gracias.